El día de hoy, miércoles 8 de marzo, escuchemos con atención el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella respondió: Concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿No saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: Sí podemos. Y él les dijo: Beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. El que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Queridísima familia, Jesús está camino hacia Jerusalén. Sabe que es un lugar donde encontrará sufrimiento y muerte. Les dice esto a sus discípulos. Les dice que será entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas, quienes serán los que lo condenen a muerte y lo entreguen a los paganos para ser azotado y crucificado. Pero también, y es aquí donde quiero detenerme un poco el día de hoy, les dice que al tercer día resucitará. Es aquí, en esta promesa, que es la esperanza que nos sostiene a todos como cristianos. Es decir, que incluso en medio del sufrimiento y la muerte, Dios es más fuerte y vence sobre el mal. Esto nos da la esperanza de la vida eterna. Sin embargo, por otro lado, tenemos esa tentación que tiene la madre de los hijos de Zebedeo, quien se acerca a Jesús y le pide que sus hijos se sienten a su derecha y a su izquierda en el reino. Jesús, ¿qué pregunta es la que hace? ¿Ellos podrán beber el cáliz que yo beberé? Es decir, les estaba preguntando: ¿están dispuestos a sufrir como yo voy a sufrir? ¿A morir por el perdón de los pecados por sus hermanos? Los hijos de Zebedeo responden sí sin pensarlo. Pero es aquí donde Jesús les dice: ¿el reino? El reino no es para él la decisión de decidir, sino que la decisión es de el Padre Celestial. Y aquí nos deja entredicho algo muy importante el Señor. Si bien es cierto que en medio del mundo muchas veces pareciera más oscuro el sufrimiento y la muerte de muchos hermanos, situaciones que a veces se suceden en la vida y nos llevan por caminos que parecieran oscuros, pero tenemos la esperanza, en la vida eterna. Tenemos esa esperanza de que si nos mantenemos firmes, pues vamos a caminar hacia aquel lugar. Pero también está esta tentación de querer decir sí. Sí, Señor, yo puedo hacer todo lo que me pides, yo puedo tomar mi cruz, yo puedo caminar, pero sin reflexionar, simplemente buscando el poder o la posición, simplemente el buscar la gracia o el milagro, pero sin estar dispuesto realmente o conscientemente a servir y a sufrir por ello.
Aquí es donde entra también uno de los más grandes pecados que tiene a veces la humanidad. El indignarnos por los dones que otros puedan servir o por las peticiones de alguien más. En el mundo lo vemos durante mucho tiempo, durante todas las eras, yo creo, de la humanidad. Ha habido grandes personas que tiranizaron y oprimieron a su pueblo, pero siempre fue el reino de Dios el que se mantuvo. Hubo grandes personajes y siempre hubo quien se indignara por esa posición. Hubo quien se indignara por que ellos tenían más. Siempre pensando desde el poder y no tanto desde el servir. Y lo vemos todavía hoy en día. Podemos ver a gente que tiene muchísimo dinero y decimos, yo quiero ese dinero. ¿Por qué siendo una persona así o asá tiene ese dinero y yo no? Que soy más justo, que voy a misa, que me confieso seguido, que X. Pero, ¿para qué queremos realmente eso? ¿Lo queremos para servir a los demás? ¿O lo queremos simplemente por lograr una posición, un estatus, por tener, por el simple hecho de tener? Querida familia, como cristianos, esta es una lección fundamental para nuestra fe. Jesús nos llama a seguir este ejemplo y a ser servidores de los demás, especialmente de aquellos más necesitados. Es aquí que debemos de estar dispuestos a sufrir lo que tengamos que sufrir, a pasar por las pruebas que tengamos que pasar y a no buscar el poder o la posesión, sino el servicio. La verdadera grandeza se encuentra en el servicio, hermanos, no en el poder. Sigamos este ejemplo que Jesús nos está dando y que nos enseña a amar verdaderamente, a servir a los demás como Él nos amó, y nos sirvió primero. Hay que seguir orando, sobre todo en esta Cuaresma, para que podamos seguir este ejemplo de Jesús sirviendo a los demás con humildad, con amor, estando dispuestos a servir y a sufrir si es necesario. Que Dios nos dé la gracia para ser verdaderamente servidores en su reino, para que de esta manera podamos vivir en su amor, en su paz y alcanzar el premio de la vida eterna.